me ocurrió preparar un tema, como a mí me gusta, de la historia y contarles un poco el contexto histórico, geográfico, de dónde nació el Señor Jesús. Una tierra difícil, una tierra que es Palestina, que Palestina significa tierra de los filisteos, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la nación de Israel, una tierra que es un punto estratégico en la historia, en la geografía, que era muy codiciada por muchos imperios que todo el tiempo la invadían y la devastaban. Y en esa tierra, en una ciudad insignificante, va a nacer Jesús, en Belén, pero el Señor Jesús era de Nazaret, también un pueblito pequeñito de unos 300 habitantes, una ciudad que estaba perdida en el medio de la nada, Nazaret. Pero en la época de Jesús, realmente la sociedad no era como la sociedad que vivimos hoy. Obviamente hay 2000 años de diferencia, la gente va evolucionando, pero te quiero contar un poco de cómo era esa sociedad. Estaban bajo el yugo del Imperio Romano, ya en decadencia cuando nace el Señor. Ya venía en una decadencia, un imperio corrupto, que la base de su economía era la esclavitud. Vivir dentro del imperio era el imperio civilizado, los que estaban afuera del imperio eran los bárbaros, pero los que estaban en el imperio se creían un pueblo civilizado, pero una sociedad cruel, donde no tenía valores, donde el imperio invadía los territorios y ponía un yugo de esclavitud y dependencia de estos pueblos. Dentro del pueblo judío, ¿sí? No tenían opción de estar bajo el yugo romano. Lo que les había permitido, sí, es que respeten su religión, porque el imperio, cuando invadía, ¿sí? Los pueblos orientales y de esa zona, pedían que rindan culto al César, ¿sí? Augurios, y habían llegado a un arreglo con los líderes religiosos que los dejen celebrar el culto a Jehová. Pero mientras invadían los demás pueblos, incluso el pueblo judío, no se metían con los judíos y los respetaban, porque la religión judía no significaba ningún riesgo, ningún peligro para el imperio. Pero vamos a ver que va a ser diferente cuando viene Jesús y comienza a hablar con un mensaje totalmente diferente, a poner los cimientos de una sociedad moralmente superior. Porque la gente que vivía en Palestina, ¿sí? Era una mezcla de culturas. Estaban los árabes, los sirios, estaban los romanos, también había griegos, porque esas tierras también así habían sido helenizadas por los griegos. Había una mezcla de idiomas, se hablaba latín, se hablaba hebreo, se hablaba arameo, se hablaba griego, una mezcla de culturas impresionantes. Y también dentro de los judíos trataban de mantener sus familias con los valores que Jehová había dado, pero vivían en una sociedad donde no había, ¿sí? Un sentimiento de amor al prójimo, de solidaridad, de socorrer, de hospitalidad. Un imperio cruel. Si vemos las películas como son Los Gladiadores, que la gente disfrutaba, ¿sí? de ver a la gente cuando la despedazaban los los leones, o cómo los gladiadores se enfrentaban y se mataban. Un imperio cruel, sin valores. Pero viene el Señor con este mensaje sublime, ¿sí? De amor al prójimo, de misericordia, de compasión, de solidaridad. Viene el Señor también con un mensaje de encontrarnos con un Dios personal, un Dios que quiere relacionarse con el hombre. El imperio tenía sus dioses,
tanto Grecia como Roma, eran dioses sujetos a sus pasiones, dioses que se enojaban, se peleaban entre ellos en la mitología. Y, por ejemplo, había terremotos y era porque había ira en el dios, no sé si era el dios de la tierra o era Júpiter, Neptuno o el quien estaba de ese nombre, no los recuerdo, pero había que rendirles sacrificios para que aplacar la ira de los dioses. Pero viene el Señor Jesús con un mensaje diferente de que Dios quiere relacionarse con el ser humano y mientras vivía Jesús no estaban tan preocupados, pero dijeron, bueno, murió el líder de este grupo de cristianos, muerto en una cruz, ya poco a poco estos cristianos se van a disipar. Pero al contrario, cuando murió Jesús, vino el Espíritu Santo y los encendió y trastornaron la sociedad de aquel entonces. Así que tenemos un imperio que oprime al pueblo de Israel, que se lleva todo, porque le recauda impuestos y se lleva todo lo que tienen de prosperidad, de ganancia. Y este pueblo de Israel, el pueblo de Judá, esperaba al Mesías, pero lo esperaban como el gran libertador, el que los iba a liberar del yugo romano. Y no lograron entender las profecías que había en el Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús. Sí, el Señor vino como un revolucionario, pero en otro sentido. Él vino a liberarnos de la muerte eterna, nos vino a traer salvación, nos vino a reconciliar con el Padre y nos dio libertad sobre el pecado y sobre todo lo que vamos a ver hoy. Pero yo te quiero leer 2 profecías tremendas que estaban en el libro de Isaías y como hoy cantábamos, ¿sí?, de tener el corazón como niños, la palabra dice que fueron vedados los ojos de los entendidos, para, no sé, para en el propósito de Dios, dice que cerraron los ojos de los entendidos porque Dios se los quería revelar a los que tenían el corazón como niños, como hoy nos hablaba el Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor a lo largo del Antiguo Testamento fue hablando, fue dando profecías. La verdad que el libro de Isaías tendría que ser un evangelio más, porque en el libro de Isaías hay tantas perlitas de cómo iba a venir el Mesías. Pero el pueblo lo esperaba de otra forma. Estaban muy mal con los romanos, la vida no valía nada, menos la vida de un judío. Si eras un ciudadano romano, podías valerte de tu ciudadanía, pero un judío no valía nada para los romanos. Ellos esperaban otro libertador, pero no era así. El Señor iba a nacer, se iba a encarnar, el acto más sublime de humillación. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se encarnó como un ser humano para poder liberarnos, ¿sí? Te voy a contar un poco de la sociedad judía. Dentro de toda la sociedad del pueblo del Señor tenía valores. Jehová había dado mandamientos, había dado la ley de Moisés, diferente a la sociedad que convivía con los judíos. Dentro de los romanos, una sociedad tan cruel, estaban los valores incluso de la relación con la mujer, con los hijos, completamente diferente. Y ahora te voy a contar. Pero para entender por qué lo criticaban a Jesús, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, todo el tiempo trataban de buscarlo para tocar el dedo en la llaga, para hacerlo caer. Y Jesús con su sabiduría los acomodaba en tiempo y espacio.
Y te voy a contar cómo estaba establecida la sociedad judía. Los judíos, aunque estaban bajo el yugo romano, tenían un cuerpo de gobierno que se llamaba, estaba a cargo del Sanedrín. Eran unos 70 sacerdotes que llevaban adelante todo lo que eran las leyes, el cumplimiento de las leyes. Podían, sí, juzgar a la gente, pero, por ejemplo, no podían condenar a muerte. Por eso, cuando fueron a llevar a Jesús, lo llevaron ante Caifás, que era el Sanedrín, y el Sanedrín tuvo que ir a ver a Pilato porque él no podía condenarlo a muerte. Y ellos seguían estrictamente la observancia de la ley. Tú, si eras judío, tenías que ir, aunque sea una vez al año, a Jerusalén. Estaba la fiesta de la Pascua, estaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés. Había 3 fiestas, pero con que vayas una vez al año a Jerusalén era suficiente. Jerusalén era el centro de todo. Después estaban los saduceos, que tenían los cargos públicos, y ellos eran estrictos, que cumplían estrictamente la ley. ¿Y qué era la ley? La ley el Señor la había dado a Moisés, todo un cuerpo de mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. Se hizo la cuenta que hay 613 mandamientos. Y todo eso estaba en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Los judíos lo llaman la Torá, ¿sí? Está escrita en hebreo, y los judíos la conocen y la observaban al pie de la letra. Los judíos, los saduceos, los fariseos, pero también estaba otro libro que se llama el Talmud, que eran discusiones rabínicas sobre la ley, sobre la tradición, sobre las costumbres del pueblo judío, y el judío seguía más ese Talmud que la Torá. También había otro que se llamaba el Mishnah, que también era toda una compilación de las discusiones, porque en las sinagogas los sábados se juntaban los judíos y se ponían a hacer discusiones. Discusiones en el buen sentido. Sacaban un tema, uno opinaba una cosa, otro opinaba otra, pero seguían estos 2 libros y no seguían el Antiguo Testamento, seguían las interpretaciones. Y ellos habían llenado la ley de formalismos, de cosas que empañaron el cumplimiento de la ley. Estaban los fariseos, que Jesús los llama todo el tiempo hipócritas, porque ellos mostraban una imagen que cumplían la ley, hacían oraciones exhaustivas, se sentían santos, pero en realidad ellos no la cumplían, tenían otra cosa en el corazón. Los fariseos quiere decir separados, se consideraban una élite. Y el tema que le plantean a Jesús, porque toda esta gente era entendida, conocía la ley, mostraban que la cumplían al pie de la letra, que no se separaban de ningún mandamiento del Señor, porque era gente que sabía, era gente entendía, y despreciaban, porque aquí está el kit de la cuestión, despreciaban a todos los que no cumplían la ley porque los consideraban impuros. Y había un desprecio, no se juntaban en nada. Pero ¿quiénes eran los impuros? Van a ser toda esa gente que estaba con el Señor Jesús. Mira, para un fariseo, un impuro era un publicano, los que recaudaban impuestos, eran los pastores que pasteaban las ovejas, los carniceros, los prestadores de dinero, los pescadores, los tejedores, los médicos, los que tenían oficios. Eran gente sencilla, gente humilde, gente que por sus trabajos no conocía al pie de la letra la ley y quizás no cumplía algún mandamiento. Entonces para los saduceos, los fariseos, era gente impura y había un desprecio muy grande. Y viene Jesús, ni hablar de la gente que eran las prostitutas, la gente de la vida, que también comía con el Señor, se movían con el Señor y todo el tiempo lo estaban confrontando a Jesús, porque Jesús era un hombre que era un maestro. En algunos de los evangelios lo llaman rabí, maestro. ¿Cómo él, que era un entendido de la ley,
se juntaba con esta gente. Había una diferencia. Y Jesús, vamos a ver que en todas las parábolas, sabiamente, ¿sí?, los confronta. Entonces tenemos una sociedad muy dividida. Los que saben la ley, los que la cumplen o muestran cumplir la ley, y el común de la gente sencilla. Y de paso te cuento que en esa sociedad se hablaba hebreo, los judíos hablaban hebreo, pero muchos ya no sabían escribir hebreo, porque el idioma en aquel tiempo era el arameo. Una vez les conté que el arameo era como el inglés, se hablaba desde la India hasta todo lo que es el Medio Oriente. Cuando vemos la película La Pasión, hablan en arameo, ¿sí? También los soldados romanos hablaban arameo y hablaban latín. Pero mucha de esta gente sencilla, si bien en sus casas hablaban hebreo, pero no lo sabían escribir. Entonces tampoco podían cumplir la ley, ¿sí? Una de las cosas que hace el Señor es dignificar a la mujer. Porque en esa sociedad, dentro del pueblo de Israel, la mujer no era considerada igual al hombre. No se podían mezclar en las celebraciones, su palabra no valía en un juicio, no podían hablar con ningún hombre en la calle. Tampoco, ¿saben qué les pasaba a las mujeres? No podían pasar del atrio, no podían pasar al lugar santo, no podían participar de la lectura de la palabra. Y todo eso dentro del pueblo de Dios. Ni hablar de los niños. Los niños en aquella sociedad, por eso el Señor viene a decir: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando van a estar cerca del Señor, el Señor no permite que los separen de Él. En una sociedad donde vivían ellos, los niños, por ejemplo, para los romanos o para los griegos, eran como una materia prima para la guerra y también para generar trabajos para su familia. Si un padre de familia esperaba un niño y nacía una niña, había que hacerla desaparecer. Y los abandonaban en las calles, se llaman el grupo de los expósitos, porque los dejaban a merced de que alguien los críe en la calle, y a veces los cogían los mendigos y los mutilaban para mostrar que tenían más necesidad para poder pedir, y ni hablar de los que eran defectuosos o eran discapacitados, porque los griegos y los romanos los arrojaban por los riscos y los asesinaban. Así que toda esa sociedad cruel estaba también en Palestina. Dentro de los judíos era diferente, había un cuidado para los niños, pero tenían una educación sumamente estricta, ¿sí?, en cuanto a aprender la ley del Señor. El Señor también tuvo misericordia de los niños y los dignifica. Jesús, cuando se movía con un grupo de mujeres también. Por eso el Señor lo amamos, porque nos vino a dar el lugar que nos corresponde a las mujeres, nos hizo coherederas junto con Él. Y me gusta un versículo en Lucas. Lucas es el evangelio que más nos habla de Jesús como hombre, ¿sí? Porque es detallista en todo. En Lucas 8, del 1 al 13 dice: aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes. Así que Jesús también se rodeó de mujeres que lo seguían, que lo servían, que estaban cerca del Señor Jesús, que Jesús se supo rodear de amigos también, de los discípulos. Tenía una familia muy amiga, que era Lázaro, María, Marta. Ahora me viene a mi memoria que cuando Jesús tenía un tiempo pasaba por Betania a estar en la casa de ellos.
Y cuando iba, no iba solo, iba con toda esta comitiva. Cuando Marta se queja con el Señor, le dice, mira, María me deja con todo el trabajo de la casa, ¿por qué no le dices algo? María se había metido en el salón que no le correspondía a las mujeres estar, para escuchar al Maestro. Y había elegido la mejor parte, estar a los pies del Señor escuchándolo. No era normal en esa sociedad que las mujeres estén mezcladas con los hombres. Pero el Señor vino a quebrar esas estructuras. Si bien era diferente, no es la sociedad que vivimos hoy en día, pero el Señor vino a marcar que todos somos iguales delante del Señor. Y el Señor se llenó de compasión con tanta gente, con tantos enfermos. Tú, si estabas enfermo en aquella época, no valías nada. Para los fariseos, los enfermos eran lo más impuro que había sobre la tierra. Si a ti te agarraba lepra, Dios mío, si te agarraba lepra, los leprosos y los ciegos eran los más despreciados de la sociedad. Si tenías un salpullido o algo te había caído mal, o si tenías una erupción en la piel, se la tenías que ir a mostrar al sacerdote. Y el sacerdote evaluaba, no, esto es sarna, no, esto es lepra. Y si el sacerdote se confundía y te mandaba con lo opuesto, te retiraban de la ciudad y te echaban fuera. Y quizás tenías un salpullido y terminabas leproso porque te ibas con todos los leprosos. Con lo opuesto te tenías que ir. Y si estabas enfermo necesitabas cuidado, comer bien. No, te ibas, era morirse en vida porque te ibas a la afuera de los muros de la ciudad y era a merced de pasar hambre, frío y necesidad. Eran despreciados los enfermos, los ciegos. En la Biblia vemos en cada pasaje que el Señor tiene oportunidad de sanarlos, ¿sí? De liberarlos. El Señor está lleno de compasión sobre ellos. Y ni hablar de los que estaban endemoniados, de los que estaban trastornados, los que tenían un poco la cabeza dada vuelta, eran también despreciados. Muchos vemos que están refugiados en los sepulcros, y Señor, no hay obra más misericordiosa que liberar, ¿sí? A una persona que está atada. Y fue la obra del Señor Jesús. Jesús vino a estar con toda esta gente, por eso confronta, ¿sí? Todo el tiempo a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley. Cuando la otra vez, un martes, vimos la parábola del buen samaritano, vimos cómo el escriba todo el tiempo le está preguntando, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, con mucha sabiduría, le habla de los samaritanos, porque los samaritanos tampoco, ¿sí? Tenían comunión con los judíos, había un odio tremendo con los samaritanos. ¿Y quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son, ¿sí? Las 10 tribus que quedaron en el norte, que se mezclaron con otros pueblos y que sí guardaban el Pentateuco, tenían otro lugar para los sacrificios, pero era un pueblo que era odiado por el pueblo judío. Galilea está al norte de Samaria y para ir a Galilea hacían 4 días de camino para no pisar tierra samaritana, del desprecio que había. Y Jesús, cuando dice la parábola del buen samaritano, no pone cualquier ejemplo, pone un samaritano, ¿sí? Porque para un judío su prójimo era otro judío, no era un samaritano. Así que Jesús viene a cambiar los valores de esta sociedad, ¿sí? Y los romanos comienzan a preocuparse cuando muere el Señor porque viene a desestabilizar los valores morales del imperio, porque Jesús vino con el mensaje de que todos somos iguales, no hay romano, ni extranjero, ni libre, ni esclavo. Todos somos iguales ante el Señor Jesús, de que tenemos que amar al prójimo, de que viene con todo un mensaje de amor que no existía hacia ese tiempo. Así que viene a desestabilizar el imperio. Entonces los romanos comienzan a perseguir a los cristianos. A partir de ahí se dan cuenta que a su economía no le conviene este nuevo grupo que se llaman seguidores de Jesús. Y te quiero hablar de estos valores que vino a hablar el Señor Jesús. El Señor fue compasivo.
Vamos a leer Mateo 9:36. A ver. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él tuvo compasión. Compasión es esa virtud de ponerme en lugar de la persona que está sufriendo y actuar, no quedándome pensando. Cuando el Señor Jesús se encontró con María, la hermana de Lázaro, que venía desesperada porque su hermano había muerto, Jesús tuvo compasión, Jesús lloró en ese momento. Jesús era un hombre que se encarnó, que tenía los mismos sentimientos y las mismas tentaciones, y no era que era una figura etérea, era un hombre, una persona de carne y hueso, que tenía sentimientos, que comía, que crecía. En la palabra nos dice que crecía, se fortalecía y también crecía en sabiduría. Una persona como nosotros, que tuvo compasión de los enfermos, de los endemoniados, de sus amigos, de los que estaban con él. Otra virtud que quiero recalcar esta noche es la humildad. Ya les hablé que el mayor acto de humildad que tuvo el Señor fue la de encarnarse, de hacerse hombre. Vino a servirnos, no vino a ser servido. No había nada de arrogancia en él, era una persona abordable, todos podían llegar a Jesús, nada se los impedía, no había orgullo en él. Y eso tenemos que imitar. En la última cena el Señor hizo el acto de lavar los pies de sus discípulos en señal de amor, de servicio. Eso lo hacían solo los esclavos y el Señor Jesús le lavó los pies. Y Él nos enseña a que sigamos sus pisadas. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:21. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguir todas sus pisadas. El Señor fue nuestro gran maestro. La humildad nos habla de ser modestos, de la modestia. Y también reconocer, sí, que todo lo que tengo y todo lo que soy es porque Él me lo dio. Yo reconozco que no soy nada sin Él. El apóstol Pablo decía, todo lo que soy es por la gracia de Dios sobre mi vida. Ser humilde también nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones, nuestras insuficiencias, y también reconocer que si Dios nos dio un talento y una capacidad nos la dio para servirle, para aprovecharla para Él, ¿sí? Y ser humilde es una persona que es enseñable, que acepta un consejo, que se le puede enseñar. ¿Conoces alguna persona que se cree que lo sabe todo? ¿Que nada, no necesita que le enseñes nada? Bueno, eso no le gusta al Señor. Una persona humilde es una persona que tiene el corazón abierto a aprender cada día más. Yo cada día quiero aprender más de mis pastores, de los que me puedan enseñar, de lo que pueda leer, lo que el Señor me pueda dar por su palabra. Eso es ser humilde. Y la humildad también no tiene que ver con la pobreza, ¿sí? Sino con la calidad de la persona. Puede ser muy pobre, pero la calidad de tu vida es la que te exalta el Señor Jesús. En Filipenses el Señor nos habla de que Él se humilló para ser exaltado. Y a veces el Señor nos humilla para luego exaltarnos cuando Él quiere. La palabra humildad viene de la palabra humus, que quiere decir tierra, de la tierra, del polvo, de donde el Señor nos hizo, de donde nos sacó. Esos valores que no eran comunes. Y otro valor es la mansedumbre. El Señor fue manso, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Y Dios tuvo que hacer una obra tremenda con Moisés. 40 años, pastando ovejas,
para tratar de transformar ese carácter en un hombre manso. Y te voy a leer qué es mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y es que una persona es una persona que nunca permite que su enojo salga de control. Está a cargo de su emoción y la canaliza correctamente. ¿Eres tú este tipo de persona? O cuando te salta la térmica, o no sé cómo se dice acá, cuando hay un cortocircuito, salta la luz, explota todo. Sabe canalizar sus emociones, y tiene dominio de su ira y control de sí mismo. Qué difícil, Cuando se nos vuelan los pájaros y salta todo, la mansedumbre desaparece. Control. Eso no es debilidad, sino es una fuerza interior que nos la da el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu, para controlar lo que hay dentro. Hay una sola vez que Jesús se enojó, y eso fue en el templo, cuando vio a todos los vendedores, los comerciantes, los cambistas, y los sacó a todos. Es el único momento donde dice que Jesús se enojó. Pero el Señor nos enseñó la mansedumbre. Son algunos valores que rescaté para contarte. Otro valor es la misericordia. La misericordia no es lástima, sino es la capacidad de sentir compasión por otra persona y ayudarla. Viene de la palabra miseri, que quiere decir necesidad, y cordia del corazón. Mi corazón está movido por la necesidad. Yo necesito ser misericordiosa. No puedo quedarme mirando si alguien me pide algo. Bueno, voy a orar por ti. No, misericordia es poner en acción el amor de Jesús. Miren, encontré algo que me gustó mucho, que dice que la gracia es lo que no merecemos y Dios lo derrama sobre nosotros. Todos tenemos la gracia. Nadie merecía ser salvo, pero Él derramó su gracia y nos dio la salvación. Pero dice que la misericordia es lo que no nos da, dice, es no darnos los que nos merecemos, por pura benignidad. ¿Qué nos merecemos? Nos merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, nos merecemos el castigo eterno, pero Él no nos da eso. La misericordia de Dios es no darnos, lo que nos merecemos, sino nos da su amor, su benignidad, su salvación. Eso es la misericordia. Y Jesús, mientras estuvo sobre la tierra, fue un hombre de oración. Él todo el tiempo se iba a un costado y se iba a orar. Enseñó a orar porque antes no se oraba como nos enseñó el Señor Jesús. La gente seguía los mandamientos y luego iba al templo a presentar sus ofrendas. El Señor vino a cumplir la ley, no vino a abolirla. Y mientras estuvo sobre la tierra, enseñó estas virtudes y muchísimas virtudes más. Las tenemos en todos los evangelios. Pero ese Señor de compasión, de misericordia, de humildad, de mansedumbre, vino a morir por nosotros. La ley era tan dura, ¿sí? Tenía una parte que eran dos partes, la de la ley, los mandamientos y la pena, ¿sí? Y la habían llenado de tanto formalismo que solo Jesús y su sacrificio en la cruz, su sacrificio vicario. ¿Sabe lo que es vicario? Vicario es que se puso en nuestro lugar. Podía hacernos libres de la ley. Y vamos a leer para terminar Hebreos. Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue nuestro Cordero, Él fue nuestro sacerdote, que no tenía pecado,
pero que se hizo pecado para morir por nosotros. Dice en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a leer dos más, en Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Era necesario que Jesús se haga hombre, porque era nuestro único sacerdote que nos podría librar de la ley. Pero la ley, sí, Dios, sí, todo el peso de la ley cayó sobre Dios y su sacrificio fue suficiente para liberarnos y traernos también mayor exigencia, porque si antes era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, si te quemabas te tenías que quemar a la otra persona donde te habías quemado y todo era justo, el Señor ahora te decía, tienes que poner, si pones una mejilla, si te dan en una mejilla, pon la otra mejilla, si te piden la capa, dale la túnica, y así las exigencias del Señor son mayores. Si te pide que camines una milla, camina más. Si te pide el 10%, el Señor te va a pedir todo. Así que el Señor, en su excelencia, vino por una ley superior en nuestros corazones. Te voy a leer para también terminar Lucas 6, Hebreos 10, del 19 al 22, que fue la obra que hizo el Señor para reconciliarnos con el Padre. Un versículo muy famoso cuando tomamos la Santa Cena que dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que esta es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Era necesario que el Señor se encarnara para abrirnos el camino, para que el velo se rasgue de arriba hacia abajo, para que podamos entrar y tener comunión con el Padre. Miren, a lo largo de la historia trataron de sacarle valor a su divinidad. Cuando trataron las naturalezas del Señor, en los concilios posteriores decían, no era todo Dios, sí, no era todo hombre, era un hombre común que tenía atributos divinos. Y por todos los filósofos y los apologistas que defendían las posturas querían sacar la divinidad de su persona. Pero hasta que hubo un concilio, que fue el concilio de Calcedonia, por el 400, donde se dijo que Jesús fue todo hombre, fue todo Dios, y que vino con dos naturalezas, y no era un tiempo Dios y otro tiempo hombre, sino eran las dos cosas en una persona. Y lo que se determinó para que nunca más se cambie, de que Jesús era de la misma esencia que Dios, la misma persona. Y eso fue lo que trataron de sacar. No es una sustancia similar, no. Jesús es la misma esencia de Dios. Y es lo que creemos como cristianos. El credo cristiano, católico, evangélico es el mismo. Creemos en un Dios con Jesús con dos naturalezas. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y eso no se cambió nunca más. Así que te dejo esto para que tomes conciencia de dónde nació Jesús. En una sociedad muy difícil, pero Él vino a cambiarla. Y vino a cambiar la mentalidad de la gente, y hasta que tengamos una sociedad
moralmente superior, con valores que no existían. Que el Señor te bendiga. Muy bien, Dios es bueno, amén. Me quedo con todo lo que dijo, ¿no? Pero me remarqué acá, me marqué en rojo en la Biblia, Primera de Pedro 2, versículo 21. No sé si tú tienes la costumbre de ir marcando la Biblia, es lo mejor que podemos hacer. No me voy a extender mucho más, solamente dejarte esto para afirmar y confirmar. ¿Qué dice Pedro? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, ¿somos todos hermanos aquí? Amén. Bueno, empieza a poner tu pie en la pisada de Jesús. ¿Somos todos hermanos? Porque este es el ejemplo, Él nos marcó el camino. Por eso estamos este mes viendo. Dios vino a la tierra por ti y por mí. En una sociedad que hoy nos asombramos, en aquel entonces también era para asombrarse, ¿sí? El pastor Lincoln nos recordaba el domingo allí en Murcia los sacrificios, los niños sacrificados a Moloch y el padecimiento, cuánta locura que ha hecho el hombre, el ser humano, y es porque ha decidido enfrentarse a Dios. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, debemos caminar en sus pisadas. Debemos caminar en sus pisadas. Amén. ¿Por qué no oramos? Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza en esta noche. Gracias porque tú nos revelas, nos muestras que el tiempo siempre fue así, el ser humano siempre fue así, pero tú reinas sobre todas las cosas y nos haces coherederos en ti. Señor, ¿cuánto tienes que hacer en nuestro corazón? Pues hazlo. Trabaja, moldea nuestra vida, Señor, porque queremos caminar en tus pisadas. Queremos que sea bien dicho, somos cristianos porque creemos, hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Gracias porque nos has dejado al Espíritu Santo. Rogamos que sigas completando la obra en nosotros y dándonos a conocer de ti cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el culto, por lo que podemos disfrutar de ti. Acompáñanos ahora de regreso a casa, danos descanso y prepáranos para vivir un fin de semana para ti. Te lo rogamos todo esto en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Nada más.